Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Verdades espirituales extraídas de la Biblia. Los detalles. Los que tenemos fe en Dios y en Cristo, sabemos que nuestro Salvador Jesús estuvo sin resucitar durante 3 días, 72 horas. Este es un lapso de tiempo, como lo es cualquier otro. Durante ese lapso de tiempo que Cristo estuvo sin resucitar, Jesús no tuvo algún tipo de interacción con alguna persona viva de este mundo. Y hay una lógica en esto, porque Cristo primero necesitaba resucitar espiritualmente, pues, Él había muerto. Pensemos en lo que implica el verbo resucitar. Una persona que necesita resucitar, a esa persona le es imposible poder actuar a la manera que actúa alguien que no necesita resucitar. Alguien que necesite resucitar no puede interactuar con alguna otra persona. Así que, durante el lapso de tiempo que Cristo estuvo sin resucitar, Él estuvo incomunicado con todas las personas que todavía estaban vivas. En Primera de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica textualmente dice: primero resucitarán los que murieron en Cristo. Aquí se está hablando de todas las personas de todos los tiempos que murieron en Cristo. En esta afirmación en Primera de Tesalonicenses 4:16 no hay una excepción. Abarca a todas las personas que murieron en Cristo. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Cada persona que murió en Cristo está pasando por su propio lapso de tiempo de espera, desde que murió hasta el día de hoy. Muchos ya tienen miles de años que murieron en Cristo. Sin embargo, Dios quiso que Jesús, nuestro Salvador, solo estuviera 3 días sin resucitar. Algo interesante que encontramos en la Biblia es que, después que Cristo murió, todas sus actividades a favor de personas vivas estuvieron detenidas hasta después que Él resucitó. Esto mismo sucede a cada hijo de Dios, salvo por Jesucristo, que después que muere, ese hijo de Dios estará inactivo hasta el momento cuando resucite. Es que, mientras Cristo estuvo vivo en este mundo, Él fue un ejemplo para el creyente en todo lo relacionado con la bondad. De modo que Cristo también fue un ejemplo del hecho de que, un hijo de Dios, desde que muere, estará incomunicado con los que todavía viven. Y lo estará hasta el día que ese hijo de Dios resucite. Cualquier persona puede entender que, si un hijo de Dios necesita resucitar, ese hijo de Dios debe estar incomunicado con cualquier persona viva. Y así como Cristo necesitó resucitar, todos los demás hijos de Dios también necesitan resucitar. ¿Por qué todos los hijos de Dios que ya murieron necesitan resucitar espiritualmente? Porque la resurrección espiritual es universal, es para todas las personas que han vivido en este mundo. Y la Biblia solo registra una sola resurrección espiritual, la cual es la resurrección de Jesús el Salvador. Y esta la hallamos en Mateo 28:1-6 en la Biblia. En cambio, en la Biblia no se encuentra, por ejemplo, que el apóstol Pedro ya resucitó, o que la Virgen María ya resucitó. Y vimos, arriba que la Biblia católica dice, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Por eso, tanto el apóstol Pedro como la Virgen María, todavía necesitan resucitar. El apóstol Pedro y la Virgen María murieron en Cristo. Dijimos, arriba que, durante el lapso de tiempo que Cristo estuvo sin resucitar, Él estuvo incomunicado con todas las personas que todavía estaban vivas. Esto mismo sucede a cada hijo de Dios que murió en Cristo. Mientras cada persona que murió en Cristo esté sin resucitar, esa persona no tendrá interacciones con una persona viva, debido a la naturaleza de lo que implica resucitar. Por tanto, después que un hijo de Dios resucite, en él o ella, ocurrirá lo mismo que ocurrió en Cristo, después que Cristo resucitó. Eclesiastés 9:5, en la Biblia, afirma que los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, de acuerdo a Eclesiastés 9:5 en la Biblia, el apóstol Pedro y la Virgen María nada saben, y así estarán, mientras estén sin resucitar. La memoria de ellos dos está inactiva. Además, las almas de los hijos de Dios están en el paraíso, donde Dios las tiene vivas hasta el regreso de Cristo a este mundo. Algo interesante es que, allá en el paraíso, las almas de los hijos de Dios están, al estilo de los bebés en las matrices de mujeres, están, al estilo de bebés que van a nacer. Un bebé que va a nacer tiene la memoria inactiva, y obviamente, ese bebé nada sabe. Por eso, una persona de cualquier edad no tiene recuerdos de cuando estuvo en la matriz de su madre. Un bebé que va a nacer está vivo,
pero inactivo, en comparación a los bebés, ya nacidos. Así están los hijos de Dios en el paraíso. De ahí es que se dice que ellos están en descanso. ¿Por qué ellos están en el paraíso? En Juan 3:13, la Biblia católica dice que solo Jesucristo ha subido al cielo. Y Cristo, antes de morir, dijo a uno que murió junto a él, Cristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El alma de este hombre todavía está en el paraíso. Y estará allá hasta el momento cuando Dios resucite a este hombre, que será al momento de Cristo regresar al mundo. No tiene sentido que solo el alma de este hombre está en el paraíso, sino que todas las almas de los hijos de Dios están allá. Cristo, como un hijo de Dios, ver Juan 5:17, también estuvo en el paraíso. Porque Cristo le prometió al hombre que Jesús y ese hombre tendrían un encuentro en el paraíso ese mismo día que murieron los dos. Por tanto, no tiene sentido que solo Jesús y el alma del hombre entraron al paraíso, sino que todas las almas de los hijos de Dios que ya murieron también entraron y están todavía en el paraíso. Tanto el apóstol Pedro como la Virgen María están incluidos entre los que resucitarán, según se lee en Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque la Biblia en ningún lugar dice que el apóstol Pedro o la Virgen María ya resucitó. Y dijimos que la resurrección espiritual es para todas las personas que vivieron en este mundo. Y que la Biblia católica dice que primero resucitarán los que murieron en Cristo. También sabemos que tanto el apóstol Pedro como la Virgen María murieron en Cristo. Después que Dios resucite a María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como una de las mujeres más destacadas, más sublimes, más honorables y más sobresalientes de entre las mujeres que vivieron en este mundo. Y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella. Pues dice, bendita tú entre las mujeres. Esto quiere decir que las bendiciones de María, después que ella resucite, serán mayores que las de muchas otras mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó. Y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella, oficialmente y desde el cielo, se manifestará después que Dios la resucite. Dijimos, arriba que, en la Biblia se halla que, después que Cristo murió, todas sus actividades, a favor de otras personas, han estado ocurriendo desde que Él resucitó. O sea, durante los 3 días que Cristo estuvo sin resucitar, Él estuvo inactivo en cuanto a hacer obras a favor de una persona viva. Esto mismo está sucediendo con cada hijo de Dios que ya murió, con cada uno de los que murieron en Cristo. Muchas personas que todavía viven hacen oraciones a personas que ya murieron, pero que todavía no han resucitado. ¿Y qué sucede al ellos hacer eso? Sucede que los demonios de Satanás se apoderan de las oraciones de esas personas, y los demonios, maliciosa y engañosamente, contestan las oraciones que esas personas dirigen a las vírgenes, a los santos, a la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Y los demonios las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que son engañados se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran, los mismos demonios conducirán sus almas al infierno. Porque los ángeles de Dios no las asistirán por haber puesto sus confianzas en demonios. Y en el proceso, mientras vivían en este mundo, no obedecieron a Dios, como Él nos ordena. Ni se arrepintieron de haber dependido de demonios y de otros pecados. Como, por ejemplo, el pecado de no hacer de Cristo el Salvador personal de ellos. Las iglesias no han estado enseñando las verdades de Dios correctamente. Y muchas verdades de Dios, las gentes, en realidad, no las conocen correctamente. Quizás por eso, Jesucristo, en San Mateo 7:14, en la Biblia, dice así, la puerta y el camino que llevan a la vida con Dios son angostos y difíciles. Y pocos los encuentran. Pocas almas de los que mueren están llegando al reino de Dios. Porque si Jesucristo dice que esto es así, es porque así es. Debido a esto, cuando muere alguien, la posibilidad de que su alma llegue a la vida eterna con Dios es muy baja. ¿Por qué es baja? Debido a la gran desobediencia a Dios de parte de nosotros. Y porque la mayoría de las personas del mundo no hacen de Jesucristo su Salvador personal.
Jueces 2:11 en la Biblia, dice, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Cuando una persona invoca / pide ayuda a una entidad espiritual, y no a Dios, esa persona estará dando crédito a un Baal moderno, santo, virgen, la Santa Muerte, etc. Porque esa persona pone a Dios a un lado, o mezcla a Dios con su Baal preferido, y para Dios, esto es adulterio espiritual. En Mateo 7:7 en la Biblia, Cristo dice, pidan, y se les dará, busquen, y hallarán, llamen, y se les abrirá. Estas cosas, nosotros debemos practicarlas con Dios, en el nombre de Jesucristo. También, lo lindo es que Dios nos ordena diciendo, llámame, y yo te responderé. En Jeremías 33:3, en la Biblia católica. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, no es Dios el más jefe en cualquier lugar de la creación, siempre tiene más sentido, clamar o pedir, al más jefe, si éste está dispuesto a ayudar. Debemos pedir ayuda, o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Porque también, esto es una orden de Jesucristo, que se encuentra en San Juan 14:13-14, en la Biblia. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que, clamemos, a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios, no va a aceptar que busquemos, ayudas en, santos, en santas, en vírgenes, en esto, y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia, leemos que, en lo espiritual, dependamos de Dios solamente. En ningún lugar, la Biblia dice que, busquemos, ayuda, en tal santo, o en tal virgen. La Biblia, ni siquiera dice en algún lugar, que pidamos, a María la Madre de Jesús, o que clamemos, a ella. Nosotros debemos seguir lo que la Biblia presenta, porque la Biblia es la palabra de Dios. El mismo Jesús, solo nos exhorta a que, busquemos, ayudas en Dios. En San Juan 14:13-14, en la Biblia. Debemos, entender que, los asuntos de Dios, no son como la iglesia a la que usted pertenece, quiere que sean. O como la iglesia de usted, ha enseñado, como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios, son como, Él los presenta, en la Biblia. Que Dios bendiga, a usted, ricamente.